De vuelta a Aragón, continuamos haciendo balance de esta legislatura con los grupos parlamentarios. Hoy nos acompaña la presidenta de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a comenzar repasando la actividad de su grupo. Entre las mociones presentadas, muchas de ellas han estado destinadas a impulsar un pacto aragonés por el empleo. ¿Por qué cree que no ha salido adelante? Pues sencillamente porque, en primer lugar, lo presentaba Chunta Aragonesista y yo creo que aquí el Partido Socialista y el Partido Aragonés no han querido dar su brazo a torcer y en vez de reconocer que ellos tenían que haber dado ese paso y haberlo impulsado ellos, pues han preferido desaprovechar una oportunidad que desde Chunta Aragonesista creíamos que era única. Hace ya un cierto tiempo y creo que hubiera estado muy bien, hubiera sido muy oportuno que se hubiera aprobado, pero bueno, tampoco el Partido Popular le pareció bien. Entonces luego cuando hablamos de soluciones concretas para la crisis, pues tenemos que recordar que a veces los partidos políticos, incluso el propio gobierno, se echa atrás y renuncia a buscar esas soluciones. Creo que fue una pena. Durante esta legislatura, también Chunta Aragonesista ha pedido que se formasen dos comisiones de investigación que al final no se aprobaron, una sobre el Teatro Fleta, otra sobre la Sociedad de Capital Riesgo. Explíquenos por qué las consideraba necesarias. Hombre, el caso del Teatro Fleta yo pienso que ya es un caso típico y mítico en la falta de actuación eficaz del Gobierno de Aragón y es un tema que lleva arrastrándose varias legislaturas. En la legislatura pasada incluso se llegó a decir que si no salía adelante el proyecto era porque Chunta Aragonesista estaba teniendo responsabilidades de gobierno y concretamente en urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza y que estaba planteando que se respetara la catalogación, que efectivamente era así, pero la prueba de que realmente el Gobierno de Aragón no sabía muy bien qué hacer ha sido que cuando ya se han quedado solos Partido Aragonés y Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de Aragón, durante 4 años han sido incapaces de resolverlo. Creo que ha habido suficiente gravedad en los hechos como para que pidiéramos responsabilidades, por lo menos para que se explicara en una comisión qué había sucedido, porque ha habido mucho dinero en el camino, ha habido proyectos que se han perdido y al fin y al cabo se está jugando con dinero de toda la gente, dinero de los aragoneses. Lo mínimo es pedir explicaciones y por parte del Gobierno lo mínimo es ofrecerlas y no quisieron hacerlo. Y en el caso de la empresa Savia ha sido una lástima sencillamente porque cuando salta el tema ante la opinión pública es, digamos, con posterioridad al debate que había habido ya en las Cortes de Aragón. Desde mi grupo habíamos solicitado desde hacía ya tiempo que se aclarara por parte del Gobierno de Aragón qué estaba sucediendo en Savia, qué estaba sucediendo con ese dinero público que se estaba metiendo en un agujero del que no le veíamos realmente una buena salida y ahora, de mala manera, sinceramente, pues tanto el Partido Socialista como el Partido Aragonés, sus grupos parlamentarios, están impidiendo incluso que pueda haber un debate en las Cortes de Aragón. Hubiera sido la ocasión no solamente para que el Gobierno participara, sino para que todos los agentes implicados hubieran dado su opinión, sus explicaciones. También creo que es lo mínimo que se merece la ciudadanía. No lo hemos conseguido. ¿Cómo recuerda la sesión de control en la que Chunta Aragonesista se quedó sin poder hacer su pregunta al presidente Iglesias? Ustedes se quejaron de que una cosa así ocurría por primera vez en el Parlamento. Pues fue una censura, efectivamente, que no había sucedido nunca hasta esos momentos. Queríamos hablar de la corrupción, queríamos sobre todo preguntarle al Gobierno y al presidente Iglesias cuál creía él que eran las responsabilidades, las posibles responsabilidades que podía tener su gobierno y la administración en un tema que desde luego implicaba varios departamentos y que por supuesto estaba poniéndonos en el escenario español pues junto a otros casos de corrupción que en estos momentos todavía no se han resuelto. Lamentablemente las Cortes de Aragón actuaron a nuestro modo de ver como una delegación del Pignatelli, no actuaron con autonomía y prefirieron proteger, en este caso al Gobierno, en vez de procurar ese debate que por otra parte no le veía yo ninguna complicación, porque el presidente, con haber dicho que no tenía ninguna responsabilidad su Gobierno, lo hubiera zanjado todo. Pero es la primera vez que se ha impedido a un grupo parlamentario que formule una pregunta y lo que yo recuerdo de aquellos momentos fue la extraña sensación de trasladarle a la gente que no se pueden preguntar determinadas cosas cuando molestan y nos levantamos de la sesión y nos fuimos. Entramos ya en el repaso legislativo. De estos 4 años, ¿con qué ley se queda?
Pues había leyes que tenían que haber llegado hace mucho tiempo y que no habían llegado hasta el momento, como la Ley de Servicios Sociales. Hubiéramos querido que hubiera habido también un mayor desarrollo en la catalogación, que finalmente el catálogo que se tenía que haber previsto y no llegaba, pero contribuimos mucho a tener la mejor ley posible. Hay otra ley, sin duda, que ha existido solo porque Chunta Aragonesista ha trabajado muy seriamente para presentar las mejores enmiendas y para tener el mejor texto, que es la Ley de Lenguas. Pero estamos hablando de leyes que estaban prometidas por el propio Partido Socialista y por el propio presidente Marcelino Iglesias desde hacía muchas legislaturas. Y luego pues ha habido leyes que se han quedado en el camino y que no han llegado o que están llegando mediante fórmulas que no son las más deseables. Incluso la propia Ley de Lenguas no llegó como tenía que haber llegado, porque el compromiso del Partido Socialista y del Partido Aragonés era que hubiera llegado un proyecto de ley del Gobierno, y lo que llegó fue una proposición de ley de uno de los grupos, en este caso el Partido Socialista, pero se han quedado fuera la Ley de la Montaña, la Ley de Educación. Realmente no ha habido debate. Nos quedamos en la Ley de Lenguas, contó con el voto a favor de Chunta Aragonesista, pero ¿cómo valora su formación en la aplicación de esa ley una vez aprobada? Bueno, realmente no se ha podido aplicar todavía. Hay una parte importante de la reglamentación, la propia conformación del consejo, de los consejos, están sin conformar todavía, no hay reglamento. Es decir, que el Partido Socialista, yo no lo sé si ahí lo que quiso es distanciarse del Partido Aragonés, pero bueno, se lanzó a una aventura, yo creo que sabiendo que no tenía demasiada intención de ponerla en marcha durante esta legislatura. Había tiempo. Desde el momento en que se aprobó había tiempo, pero lo peor de todo, yo creo que lo peor de este debate ha sido que no se ha sabido trasladar a la ciudadanía la importancia de reconocer que tenemos un patrimonio muy rico, en este caso lingüístico, que para sí lo hubieran querido otras comunidades autónomas, y sin embargo lo que se ha trasladado es una sensación de ruptura, de desunión, que eso es malo. En este pleno se ha aprobado con el voto en contra de Chunta Aragonesista la proposición de ley de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña. Se modifican en este texto varias leyes, como la Ley de Turismo, la Ley de Ordenación del Territorio, para incluir en estas leyes ahora las conclusiones de la Mesa de la Montaña. ¿Qué le parece a Chunta Aragonesista? Lo que nos parece a Chunta Aragonesista es que, en primer lugar, no se tiene que supeditar el desarrollo urbanístico a nuestro medio ambiente. Eso creo que es algo básico y como no se respetó en la Mesa de las Montañas, pues al final pues bueno, hubo un sector de esa propia mesa que se marchó. Y es la razón por la cual no hemos tenido hasta el momento una ley de la montaña. Si realmente creemos que hay que proteger nuestro medio ambiente y que hay que procurar que tengamos un desarrollo armonioso, hay que pensar que no solamente tenemos un turismo de la nieve, que es muy importante, es cierto, pero sobre todo tenemos que trabajar para que se pueda desestacionalizar nuestro turismo y podamos ofrecer las maravillas que tenemos a lo largo de todo el año. Eso se puede hacer, se debe hacer y se debe apostar por un desarrollo que realmente nos rompa nuestro sistema a todos los niveles, el humano, el físico, porque sería una lástima, sería imperdonable. En estos momentos el Parlamento trabaja en la elaboración de la llamada Ley de la Muerte Digna. Su formación ha presentado más de 40 enmiendas. ¿Nos puede resumir el sentido de estas enmiendas? Sí, bueno, veíamos que era necesario aportar también nuestro grano de arena y sobre todo después de haber visto las enmiendas de otros grupos parlamentarios, creo que eran más necesarias que nunca. Hemos pretendido adecuar el texto que se presenta a nuestra propia legislación. Tenemos una ley de derechos de la persona donde ya se reconoce pues, elementos suficientes que deben ser tenidos en cuenta en la ley, y tenemos además un derecho foral que también nos diferencia de otras comunidades autónomas donde el Código Civil rige de una forma diferente, pensando por ejemplo en la mayoría de edad. Pero hay una cuestión que para nosotros es básico. No se trata de obtener una ley de cualquier forma, una ley de protección, sino una ley de garantías para que cuando nos llegue el momento de morir, a cualquiera, tengamos sobre todo esa sensación de que se va a respetar nuestra voluntad o la voluntad que en esos momentos la que hemos dejado manifiesta en un momento en el que teníamos lucidez para hacerlo.
En lo personal ha sido una legislatura de cambios para Nieves y Beas. Ha tomado las riendas de su grupo parlamentario y también de su formación política. ¿Está satisfecha con el trabajo que ha realizado? Pues siempre querrías hacer más. Sin duda, ha sido una época muy complicada, muy densa, pero la estoy pudiendo llevar adelante gracias a la colaboración con todos los compañeros y compañeras. En ese sentido, como no estoy sola, pues me toca a mí ser la cara visible de un proyecto con hombres y mujeres que están trabajando mucho por todo Aragón. Pero por otra parte, pues el respaldo parlamentario y el haber conocido también la dinámica parlamentaria en años anteriores es cierto que me ha ayudado mucho a la hora de asumir pues papeles que antes realizaba Jesús Bernal, el portavoz de mi grupo, el ser la cara visible y la voz visible también en los debates de política general frente al propio presidente de Aragón. En fin, otras cuestiones. Ha sido una etapa muy densa, muy interesante y espero que además sea fructífera. Y cuando piensa en el 22 de mayo, o mejor dicho, en el 23 de mayo, sí, ¿qué le dice el corazón y qué le dice la cabeza? Bueno, lo que me dice el corazón y la cabeza es que como llevamos trabajando mucho tiempo para ser capaces de trasladar aquellos problemas que le tocan de verdad a la gente en el corazón y en la cabeza y en el bolsillo, pues pienso que vamos a ser una fuerza en la que se puede depositar confianza y la ciudadanía pienso que lo va a poder entender así. Luego hay una cuestión muy clara: si la gente quiere cambio, si la gente quiere otra manera de que los políticos estén de otra manera en los gobiernos, tiene la posibilidad. Tiene la posibilidad, si quiere votar realmente una opción socialista, una opción nacionalista, aragonesista, que vaya a pelear por Aragón por encima de todo, pues sabe que tiene Chunta Aragonesista. Si lo que quiere es seguir como estamos hasta ahora, que sería una pena, pues también tiene la opción de hacerlo y de dar su voto a otras formaciones políticas. Nieves y Beas, presidenta de Chunta Aragonesista, gracias por acompañarnos en este tiempo de entrevista. Muchísimas gracias.